Los disturbios populares que han estallado amenazan tener un efecto calamitoso sobre la conducción futura de esta reñida guerra. De acuerdo con la Duma estatal, hemos juzgado conveniente renunciar al trono del Estado ruso y deponer la autoridad suprema. Con estas palabras se despedía el último zar de Rusia, quien se vio obligado a abdicar el 15 de marzo de 1917 bajo presión de la alta aristocracia y la burguesía. El fin de la monarquía fue un suceso inesperado. La Revolución de Febrero había iniciado hacía tan solo una semana y esta se limitaba a una revuelta en Petrogrado. Pero a pesar del asombro y la confusión, la noticia fue recibida con entusiasmo. Durante la guerra, la imagen del zar había caído notablemente, y cuando éste abdicó, la corona sufrió una grave pérdida de reputación. La revolución propició un auge de los folletos, postales, obras de teatro y películas antizaristas gracias a la revocación de las antiguas leyes de censura. Los folletos, en particular, eran enormemente populares y algunos se vendían por millones. Todos hicieron negocio con los rumores de los años de la guerra, que la emperatriz había trabajado para los alemanes, que había sido amante de Rasputín, que el zar había entregado su trono a ese santo diablo, etc. La mayoría de los títulos eran sexualmente sugestivos: los secretos de los Romanov, los días alegres de Rasputín, las orgías nocturnas de Rasputín, como lo eran en buena parte sus diálogos. A lo largo de 1917 se forjó la imagen popular de la monarquía como una fuerza ajena, oscura y corrupta. Pese a que estos rumores y relatos persisten hasta el día de hoy, vale aclarar que los historiadores los han refutado o matizado. Tras la abdicación del zar, las autoridades decidieron poner a la familia imperial bajo arresto domiciliario. Aunque la izquierda se oponía, y probablemente no lo hubiera permitido, el plan era enviar a Nicolás y su familia al extranjero. El rey Jorge V de Gran Bretaña dio garantías de su amistad eterna con el zar y le confirmó al gobierno ruso que los acogería. No obstante, a finales de marzo revocó su invitación. Esta decisión fue polémica, ya que Jorge V, además de ser aliado de Nicolás, era su primo y amigo, muy parecido a él tanto en aspecto físico como en personalidad. Como nota curiosa, quien estuvo especialmente preocupado por la familia del zar e intentó incansablemente darle asilo fue Alfonso XIII de España. Tras el fin del régimen zarista, en Rusia surgió un poder dual. Por un lado, la Duma estatal instauró un gobierno provisional, compuesto mayoritariamente por diputados liberales y presidido por el primer ministro Georgi Lvov. Por otro lado, en la capital, donde ocurrieron los disturbios que llevaron a la revolución, los insurrectos crearon el Soviet de Petrogrado, un consejo de trabajadores y soldados integrado mayoritariamente por mencheviques y socialrevolucionarios y presidido por Nikolai Chaitse, presidente del Comité Ejecutivo o Ispolkom. Ambos centros de poder coexistían y durante la primera semana acordaron una importante serie de reformas: libertad de reunión, de prensa y de expresión, sufragio universal, separación de Iglesia y Estado, abolición de la pena de muerte y la disolución de la policía, la gendarmería y la burocracia provincial. Se respiraba un clima de optimismo y las nuevas autoridades gozaban de un enorme respaldo. No obstante, existían grandes desafíos por delante. Rusia seguía luchando en la Primera Guerra Mundial, guerra que había traído sufrimiento, descontento y depresión económica. Pero aunque la paz era deseable, las condiciones para obtenerla eran costosas y humillantes, por lo que el Soviet y el gobierno provisional decidieron sostener el esfuerzo bélico y continuar la guerra. Aunque el gobierno provisional gozaba de autoridad política, tenía poco poder en comparación al Soviet. En la práctica, el Soviet no solo controlaba el gobierno provisional, sino que legislaba por cuenta propia. Con la Orden número 1 asumió el control efectivo de las Fuerzas Armadas y también dictó los objetivos bélicos de Rusia. En asuntos más cotidianos, como el suministro de alimentos y las relaciones laborales, el transporte y las comunicaciones, el Ispolkom actuaba como la autoridad final sin molestarse por coordinar sus medidas con el gobierno. Los dirigentes del Soviet no ocultaban que el gobierno provisional solo existía porque ellos lo toleraban.
Este desequilibrio de poder trajo una gran tensión e inestabilidad a la escena política, pero se pudo lograr cierta cohesión gracias a Alexander Kerensky y otros socialistas que primero formaron parte del Soviet y que luego aceptaron la invitación a formar parte del gobierno provisional. Poco antes de la medianoche del 16 de abril de 1917, trabajadores y soldados con banderas y estandartes rojos recibían en la estación Finlandia a Vladimir Ilich Ulyanov, líder bolchevique mejor conocido como Lenin. Tras su llegada, Lenin presentó un plan de acción, conocido a posteriori como las Tesis de Abril. Proponía no respaldar la guerra, no cooperar con el gobierno y no tolerar el socialismo reformista. Había que emprender en cuestión de meses la transición a una segunda fase de la revolución: conseguir el monopolio de la violencia, confiscar las tierras y tomar los medios de producción. Aunque Lenin había llegado a Rusia como un extraño, pronto el país se volvería el reflejo de su mente y espíritu. Y debido a esto, es sumamente necesario que hagamos un repaso de su vida, sus ideas y sus motivaciones. Vladimir Ilich nació en abril de 1870 en el seno de una familia burocrática y acomodada. Su padre, profesor e inspector escolar, tenía en el momento de su muerte en 1886 el rango de consejero de Estado, posición que le proporcionaba un importante estatus social. Era un liberal conservador que simpatizaba con las reformas de Alejandro II y que tenía un gran compromiso con la educación. Su madre, María Alexandrovna, hija de un adinerado cirujano, era maestra y una mujer muy entregada a sus hijos. La familia Ulyanov fue unida y feliz hasta que fue golpeada por la tragedia. En 1887, el hermano mayor de Lenin, Alexander, fue arrestado en San Petersburgo mientras llevaba una bomba con la cual, en un complot tramado con algunos amigos, pretendía asesinar al zar. Alexander jamás había mostrado interés por asuntos políticos. Hacía poco se había graduado en ciencias naturales y tenía un prometedor futuro como zoólogo. Pero en sus primeros años en la Universidad de San Petersburgo conoció los escritos de Marx y Plejánov y se vinculó con la Voluntad del Pueblo, una organización revolucionaria y terrorista que había asesinado al zar Alejandro II unos años antes. Tras 6 meses en prisión y un juicio que duró 4 días, Alexander fue sentenciado a muerte a sus 21 años de edad. Lenin quedó muy impactado, pero eso no le impidió terminar su último año de secundaria con notas excelentes. Según las descripciones de su hermana, él era un chico responsable, pulcro y puntilloso, aunque muy reticente y poco sociable. Una vez completada su educación secundaria y todavía sin tener ideas políticas definidas, Lenin ingresó en la Facultad de Derecho de la Universidad de Kazán. Al ingresar en la universidad, sus compañeros de estudio lo reconocieron como el hermano de un célebre terrorista y lo arrastraron al grupo clandestino de la Voluntad del Pueblo. No se sabe con certeza hasta qué medida Lenin estuvo involucrado con ellos, pero tras ciertas controversias durante una protesta universitaria, él y otros 39 estudiantes fueron expulsados de la universidad. Tras la muerte de su padre, la ejecución de su hermano y la pérdida de su honor, Lenin entró en una etapa muy difícil de su vida, cargada de odio y amargura. Ya radicalizado, sería un miembro activo de la Voluntad del Pueblo hasta 1891. Ese año, las autoridades le permitieron hacer exámenes para ingresar al Colegio de Abogados, y aunque los aprobó, más que dedicarse a la abogacía, Lenin se dedicó a estudiar literatura económica. Sus motivaciones respondían a los debates de aquel momento. En Alemania, el Partido Socialdemócrata, legalizado en 1890, cosechaba asombrosos éxitos en las elecciones. La tesis de un socialismo democrático ahora parecía una opción viable. Simultáneamente, Rusia gozaba de un enorme crecimiento económico e industrial que hacía crecer notablemente a la clase obrera, lo que a futuro podría significar una masa de votantes socialistas. En estos aires de cambio, la socialdemocracia ejerció una gran influencia sobre toda la izquierda rusa. Según lo planteaban Georgi Plejánov y Pavel Axelrod en Ginebra y Piotr Sturbe en San Petersburgo, el país llegaría al socialismo en 2 etapas. En un principio, tendría que atravesar un capitalismo avanzado
que ampliaría en gran medida las filas del proletariado y al mismo tiempo aportaría los beneficios de las libertades burguesas. Y una vez que la burguesía hubiera sacado del paso a la autocracia y sus cimientos económicos feudales, el escenario quedaría preparado para la etapa siguiente de desarrollo histórico, el progreso hacia el socialismo. En 1893, tras leer a Piotr Sturbe, Lenin simpatizaba con la tesis socialdemócrata, pero también se mostraba reacio a distanciarse de la ideología de la Narodnaya Volia, la voluntad del pueblo. Pasemos a explicar de qué trataba esta. El narodnismo, comúnmente traducido como populismo ruso, puede explicarse como un socialismo agrario revolucionario que nació a mediados del siglo XIX y que tenía como objetivo derrocar a la monarquía y redistribuir la tierra. La Voluntad del Pueblo era una organización clandestina que representaba la rama terrorista de esta ideología. Para ellos, la revolución era un compromiso, era un fin que requería de un accionar directo, heroico e inmediato, del uso de la violencia y el terror, si era necesario. Al igual que su hermano, Lenin intentaría articular estas posiciones en una tercera vía, compatibilizando la teoría marxista con la ideología de la voluntad del pueblo, el materialismo histórico con la revolución inmediata, violenta y organizada. En otoño de 1893, Lenin se mudó a San Petersburgo y allí discutió su tercera vía en diversos círculos socialdemócratas, conociendo por ejemplo a Piotr Sturbe. Pero en 1895, tras viajar al extranjero y reunirse con Plejánov y otros veteranos del movimiento socialdemócrata, las ideas del joven Vladimir fueron rebatidas. No puede decirse con certeza hasta qué punto se convenció, pero es un hecho demostrable que al volver a San Petersburgo en el otoño de 1895 se estrenó como un socialdemócrata ortodoxo. Lenin militó en la socialdemocracia durante años, pero no tardó en desilusionarse por varios motivos. El movimiento obrero no quería una revolución, quería mejorar su condición económica y social dentro del sistema capitalista. Y lo que enojaba a Lenin era que muchos socialdemócratas compartían el mismo sentimiento. Esta herejía del socialismo, denominada economicismo, se vio asociada con el revisionismo marxista. En Alemania, Eduard Bernstein comenzó a plantear que la teoría marxista tenía errores y que había que revisar los objetivos de la socialdemocracia. En Rusia, Sturbe, uno de los primeros marxistas del país, ahora escribía que Marx se había equivocado en la teoría del valor trabajo y que por lo tanto el fundamento teórico de la explotación de los trabajadores era incorrecto. Toda esta situación produjo en Lenin una gran angustia. Según su mujer, en el verano de 1899, Lenin se mostró desconsolado, bajó peso y sufrió insomnio. Ahora dedicaba sus energías a analizar las causas de la crisis de la socialdemocracia rusa e idear los medios de superarla. Lenin volvería a sus orígenes, a la voluntad del pueblo, a la revolución inmediata dirigida por un grupo disciplinado y organizado de manera jerárquica y militar. Tras escribir varios artículos, popularizó sus concepciones en ¿Qué hacer?, publicado en 1902. Sus ideas no tardaron en ser objeto de intensas controversias. Tachado de tiránico y jacobino por sus opositores, el modelo político y partidario leninista llevó a un quiebre en el Partido Socialdemócrata de Rusia. Surgió así la facción menchevique, más moderada y defensora de un modelo partidario democrático, y la facción bolchevique, más revolucionaria y defensora del modelo partidario leninista. Cuando en 1907 el Partido Socialdemócrata alcanzó su récord de miembros, este contaba con 83.400 afiliados, de los cuales 46.100 eran bolcheviques y 38.200 eran mencheviques. En lo referente a la composición social del partido, los bolcheviques tenían en sus filas una proporción considerablemente más alta de campesinos, mientras que los mencheviques atraían a más profesionales e intelectuales. Curiosamente, ambas facciones contaban con una cantidad desproporcionada de miembros de la baja nobleza. Mientras este sector constituía un 1,7% de la población en general, formaban el 22% de los bolcheviques y el 19% de los mencheviques.
Los obreros, en cambio, eran una porción minúscula, ya que estos, por lo general, preferían el sindicalismo a la política partidaria. Durante los años posteriores a la Revolución de 1905, el movimiento socialdemócrata fue perdiendo influencia y popularidad. Las diferencias entre bolcheviques y mencheviques se fueron profundizando, y en 1912 Lenin catalizó la ruptura final entre las dos facciones. La revolución parecía algo muy lejano, y el propio líder bolchevique dudaba que su generación pueda atestiguarla. Cuando estalló la Primera Guerra Mundial, Lenin, quien vivía en el extranjero hacía una década, hizo algo inaudito. En una declaración titulada Las tareas de la socialdemocracia revolucionaria en la guerra europea, se pronunció públicamente a favor de que su país perdiera la guerra. En octubre de 1914 le escribía Alexander Shliapnikov: la consigna de la paz es incorrecta en este momento. Es la consigna del cura y el filisteo. La consigna proletaria debe ser la guerra civil. Los alemanes, que seguían de cerca a Lenin, estaban ansiosos de utilizarlo para su propio beneficio, y su intermediario era Alexander Parvus. Parvus, un curtido veterano de la Revolución de 1905, era un hombre poderoso, brillante y corrupto. Convencido de que los enemigos de Rusia y los revolucionarios luchaban por la misma causa, él le propuso al gobierno alemán financiar una revolución para desmembrar el gobierno zarista. El 11 de marzo de 1915, el Tesoro Imperial alemán aprobó en debida forma una concesión de 2 millones de marcos, cito, para apoyar la propaganda revolucionaria rusa, cierro cita. Era una suma colosal, y la generosidad siguió manifestándose con la concesión de otros 5 millones de marcos en el mes de julio. Parvus se puso en contacto con Lenin y tuvieron una reunión que aparentemente fue fructífera. No obstante, Lenin continuó negociando con el gobierno alemán por medio de otro agente, Alexander Keskula, un bolchevique estonio. En opinión de Keskula, escribía Romberg a Berlín, es esencial que empecemos a ayudar al movimiento de Lenin en Rusia de inmediato. Notificará en persona a Berlín sobre este asunto. Según sus informadores, el momento actual debería ser favorable para derrocar al gobierno, pero tendríamos que actuar con celeridad antes que los partidos sociales logren imponerse. Tras la Revolución de Febrero y la formación del gobierno provisional, bajo la influencia de Parvus, Ulrich von Brockdorff-Rantzau mandaba este telegrama a Berlín: resulta ahora indispensable tratar de generar el mayor caos posible en Rusia. Debemos hacer todo lo que podamos para intensificar las diferencias entre los partidos moderados y extremistas, porque tenemos el mayor interés en que estos últimos se impongan, dado que en ese caso la revolución será inevitable y adoptará formas que sin duda harán pedazos la estabilidad del Estado ruso. En consiguiente, el canciller alemán Theobald von Bethmann-Hollweg ordenó que se iniciaran los preparativos para que los revolucionarios fueran enviados a Rusia. El 1 de abril de 1917, Lenin transmitió sus condiciones a Berlín, principalmente medidas para que el viaje sea secreto. A los 2 días se le dio el ok y el Tesoro alemán asignó 5 millones de marcos para el, cito, trabajo ruso. El 9 de abril a las 3:20 de la tarde, Lenin partió a Rusia junto a su mujer, Grigori Zinoviev, Inesa Armand, Karl Radek y otros. El grupo arribó a Petrogrado el 16 de abril a las 23:10. Lenin llegó justo el último día de la conferencia panrusa bolchevique y tras salir de la estación se dirigió a la reunión del partido. Luego de una cálida y teatral bienvenida, Lenin dio un discurso de 90 minutos sobre la nueva fase revolucionaria que debía ocurrir en cuestión de meses. Sus seguidores no reaccionaron bien. Antes de que él llegara, los bolcheviques habían adoptado las mociones moderadas de Lev Kamenev y Joseph Stalin: apoyo condicional al gobierno provisional, continuación de la guerra y apoyo a los dirigentes del Soviet. Habían pasado tan solo 4 semanas del derrocamiento del zar y el líder bolchevique ya sugería la dictadura del proletariado. Esto relata Sujánov,
testigo presencial de lo que ocurrió esa noche en el cuartel general de los bolcheviques. Y entonces el gran maestro de la orden se puso de pie para dar su respuesta. No puedo olvidar ese discurso, como un rayo que me estremeció no solo a mí, un hereje accidentalmente sumido en el delirio, sino también en los verdaderos creyentes. Puedo asegurar que nadie esperaba nada semejante. Parecía como si todas las fuerzas elementales hubieran salido de su cubil y el espíritu de la destrucción universal, ignorante de los obstáculos, las dudas, las dificultades o los cálculos humanos, circulara por el salón de la casa de Kreshinskaya por encima de las cabezas de los hechizados discípulos. Al día siguiente, Lenin presentó su tesis ante una anonadada asamblea de socialdemócratas en el Palacio de Táuride. Lo abuchearon, le chiflaron y lo acusaron de loco. Fuera cual fuese la reacción a los pronunciamientos del líder bolchevique, el 17 de abril, Berlín recibió este telegrama. Entrada de Lenin en Rusia exitosa. Está actuando exactamente como queríamos. Quizás sea necesario dar más detalles sobre cómo el líder bolchevique logró salirse con la suya tras los escándalos que suscitaron las tesis de abril. El historiador Orlando Figes describe 3 factores que actuaron en favor de Lenin: uno en la derecha, otro en el centro y otro en la izquierda del partido bolchevique. En la derecha, el efecto de las tesis fue el de impulsar a un número de veteranos bolcheviques hacia el grupo menchevique, donde creían que se respetarían más los principios del marxismo ortodoxo. El centro, que inicialmente se había unido en torno a Kamenev, fue gradualmente ganado por Lenin cuando éste suavizó los aspectos radicales de su tesis. Y el ala izquierda del partido se vio favorecida por una afiliación masiva de trabajadores y soldados de contextos vulnerables que apenas conocían la teoría marxista y que no veían problemas en las consignas revolucionarias de Lenin. Estos miembros, que tendieron a ser más radicales que sus dirigentes, tuvieron un rol importantísimo porque formaron la mayoría de delegados bolcheviques en la conferencia del partido en abril. Dejando a un lado este contexto favorable, buena parte del éxito de Lenin en 1917 se explica por su dominio imponente sobre el partido. Ningún otro partido político había estado tan íntimamente ligado a la personalidad de un único hombre. Ser bolchevique había llegado a significar un juramento de lealtad hacia Lenin, tanto como dirigente como en calidad de maestro. Lenin nunca había sido tolerante con la disensión en las filas de su partido. Bukharin se quejaba de que, cito, no le importaban en absoluto las opiniones de los demás. Lunacharsky afirmó que Lenin deliberadamente, cito, se rodeaba de necios que no se atrevían a discutirle. Durante su lucha en defensa de las tesis de abril, esta actitud dominadora se fue ampliando hasta llegar a proporciones casi megalómanas. Cuando tenía enfrentamientos con sus rivales políticos, Lenin entraba en un estado frenético que su mujer llamaba su cólera. Durante estos ataques, Lenin actuaba poseído por el odio. Su cuerpo entero era presa de una extrema tensión nerviosa y no podía dormir ni comer. Su comportamiento público era vulgar y grosero. Se burlaba de sus adversarios tanto dentro como fuera del partido, utilizando un lenguaje crudo y violento. Eran, cito, adoquines, bastardos, sucia escoria, prostitutas, hijos de puta, mierdas, cretinos, necios rusos, charlatanes, estúpidas gallinas y tontas solteronas. Cuando la ira calmaba, Lenin se hundía en un estado de agotamiento, languidez y depresión hasta que la cólera volvía a hacerle estallar. Esta alteración maníaca de su estado de ánimo era característica de la naturaleza psicológica de Lenin y continuó casi inexorablemente hasta que falleció de un accidente cerebrovascular. Es habitual hablar de 2 revoluciones rusas en 1917. Una en febrero y otra en octubre. No obstante, según el historiador Richard Pipes, la única que puede ser considerada una revolución auténtica es la primera. En febrero, el descontento en la capital llevó a una serie de protestas incontrolables que concluyeron en la abdicación del zar y en la instauración de un gobierno provisional que obtuvo una aceptación nacional inmediata.
Esto no fue lo que ocurrió en octubre. Los acontecimientos que condujeron a la expulsión del gobierno provisional no fueron espontáneos, sino planeados y ejecutados por una conspiración rigurosamente organizada y financiada. Además, los conspiradores necesitaron a posteriori 3 años de guerra civil y terror indiscriminado para someter a la mayor parte de la población. El golpe bolchevique atravesó 2 etapas. En la primera, que se extendió de abril a julio, Lenin intentó tomar el poder en Petrogrado por medio de manifestaciones callejeras respaldadas por una fuerza armada. La estrategia era recrear los sucesos de febrero, generar disturbios masivos mediante una campaña de agitación y propaganda. Lenin condenó a los socialistas que apoyaban al gobierno como traidores a la revolución, incitó al ejército a ignorar las órdenes del gobierno, a los trabajadores a tomar el control de las fábricas, a los campesinos de las comunas a apoderarse de las tierras privadas y a las minorías étnicas a reclamar sus derechos nacionales. Los bolcheviques pujaron por primera vez por el poder el 20 de abril, en el contexto de una crisis política sobre los objetivos bélicos de Rusia. Cuando el teniente Linde y los soldados del regimiento Finlansky rodearon la sede del gobierno para exigir que dimitiera el ministro Milyukov, Lenin intentó organizar un putsch para derribar al gobierno. Su plan se vio frustrado porque al día siguiente el Soviet prohibió todas las manifestaciones y denunció como traidor a cualquiera que llevara manifestantes armados a las calles. Los disturbios remitieron por falta de respaldo y los bolcheviques negaron cualquier participación en ellos. Lenin encontraría oposición de parte de sus pares, especialmente de Kamenev, quien lo acusó de temerario e instó a que el partido obedezca las instrucciones del Soviet. El gobierno, por su parte, quedó deshecho. Los motines de abril provocaron la primera crisis seria en el gobierno. Apenas 2 meses después del derrumbe del zarismo, la inteligencia veía al país desintegrarse ante sus propios ojos. Y ahora ya no había ni zar ni burocracia a quienes culpar. El 26 de abril, el gobierno emitió un emotivo llamamiento a la nación donde se reconocía incapaz de administrarla. Aunque Georgi Lvov continuó siendo el primer ministro, se formó una coalición que incorporaba a muchos socialistas. El menchevique Tserteli como ministro de Correos, el menchevique Skobolev como ministro de Trabajo, el socialrevolucionario Víktor Chernov como ministro de Agricultura y el socialrevolucionario Kerensky, antes ministro de Justicia y ahora ministro de Guerra. Por segunda vez, los bolcheviques organizaron una manifestación armada para derrocar al gobierno el día 10 de junio. Pero se encontraron con la oposición del Soviet. La tarde del 9 de junio, en el contexto del primer Congreso Nacional de Soviets, se ordenó que se suspenda la manifestación. Los bolcheviques acataron. Contradecir al Soviet era arriesgado porque todavía no tenían el poder ni la influencia de los mencheviques ni los socialrevolucionarios. También recordemos que dentro del partido bolchevique habían algunos que se oponían a este tipo de maniobras golpistas. A comienzos de julio, en Rusia había un clima de desmoralización y desesperación producto de la catastrófica ofensiva de Kerensky en el frente oriental. El gobierno había tomado la decisión de despachar unidades de la guarnición de Petrogrado para defender el frente ante una posible contraofensiva enemiga. Lenin vio una oportunidad para pujar por el poder, y los bolcheviques contaban con la ayuda de un regimiento del ejército para iniciar el amotinamiento. El 4 de julio, a las 11 de la mañana, los soldados del regimiento de ametralladoras, acompañados por guardias rojos, ocuparon puntos estratégicos de la capital y enviaron delegados a las fábricas para que los trabajadores se sumen en una marcha armada para derrocar al gobierno. Además de contar con la participación de grupos anarquistas, miles de marinos de la base de Kronstadt, liderados por Fyodor Raskolnikov, desembarcaron para sumarse a la multitud. Habían 50.000 hombres armados rodeando el palacio de Táuride, y no había manera de evitar el golpe bolchevique. No obstante, tras saqueos, tiroteos y decenas de muertes, ese día no lograron tomar el poder. Es imposible saber si esto fue por falta de organización, falta de determinación o ambas. Los dirigentes del Soviet se negaron a participar del golpe, y esto enojó mucho a los insurrectos.
El ministro socialista Chernov salió a conversar con ellos, pero estos lo arrestaron mientras le gritaban: «Tomá el poder cuando te lo dan, hijo de perra». A las 5 de la tarde se produjo una tormenta torrencial, y sin órdenes claras, los enojados e impotentes rebeldes comenzaron a disparar contra el palacio, causando aún más caos y pánico. Cuando llegó la noche, la multitud se dispersó. Tras este suceso, el ministro de Justicia Pavel Pereverzev dio a conocer las conexiones que Lenin tenía con los alemanes, y el 6 de julio se ordenó que lo arrestaran por alta traición y organización de un levantamiento armado. Hubo una intensa caza de dirigentes bolcheviques, pero no lograron atrapar a Lenin porque fue avisado por un informante y logró esconderse en Finlandia. Este momento podría haber sido el fin de los bolcheviques, pero la izquierda rusa hizo un gran esfuerzo para que estos puedan salir de la situación lo más ilesos posibles. Mencheviques y socialrevolucionarios pensaban que los bolcheviques eran una amenaza, pero al mismo tiempo los seguían considerando camaradas. Lo que aterrorizó a los socialistas tras el fallido golpe de julio no era la amenaza bolchevique, sino la posible contrarrevolución derechista que ésta podía incitar. No es casual que el 7 de julio se iniciara una misión secreta para esconder a la familia imperial en la Siberia. Alexander Kerensky, ahora el primer ministro del gobierno provisional, se dirigía el 13 de julio a los dirigentes del Soviet pidiéndoles que se distanciaran de elementos que, cito, inspiraran a las fuerzas de la contrarrevolución. La paranoia antiderechista llevó a que los bolcheviques se recuperen del desastre de julio, y el momento clave de esta transición fue el caso Kornilov. El general Lavr Kornilov, nacido en 1870 en el seno de una familia de cosacos campesinos, era un militar de una valentía legendaria. Profundamente patriota y nacionalista, aunque no zarista, había llegado a la conclusión de que el gobierno provisional era cautivo del socialismo internacional y de agentes enemigos camuflados. Kerensky, desesperado por la desorganización del ejército ruso, le ofreció a Kornilov que tome el mando de las Fuerzas Armadas, pero el general respondió con poco entusiasmo. Para Kornilov, el mal desempeño del ejército era producto de una serie de reformas que había creado el Soviet en la orden número 1. Él estaba dispuesto a mandar las tropas, pero solo si el gobierno se comprometía a respaldarlo en sus contrarreformas. Tras varias semanas, Kerensky, desesperado por la situación del ejército, se vio obligado a aceptar las condiciones de Kornilov, pero esto trajo serias dificultades. Las negociaciones secretas entre el primer ministro y el general fueron filtradas al público por un doble agente, y esto causó una gran tensión política. Mientras la izquierda veía en Kornilov a un peligroso contrarrevolucionario, liberales y conservadores simpatizaron con él y lo respaldaron. Kerensky quedó en una situación tortuosa, pues se vio obligado a elegir entre la izquierda y la derecha. Si apoyaba a Kornilov, se arriesgaba a la ruptura completa con el Soviet. Si se negaba a apoyarlo, se arriesgaba a perder el respaldo del sector liberal y conservador. La situación explotó pocos días después con el siguiente comunicado de Kerensky. El 26 de agosto, el general Kornilov envió a verme al diputado de la Duma Vladimir Nikolayevich Lvov para demandar que el gobierno provisional le transfiera toda la autoridad civil y militar, con la aclaración de que él mismo, y conforme a su propio criterio, designaría un nuevo gabinete para administrar el país. El general Kornilov respondió a la acusación en un telegrama. Es una mentira absoluta. No envié al diputado de la Duma Vladimir Lvov al gobierno provisional. Vino a mí como mensajero del primer ministro. De tal modo se ha producido una gran provocación que pone en riesgo el destino de la patria. Forzado a hablar públicamente, yo, el general Kornilov, declaro que el gobierno provisional, bajo presión de la mayoría bolchevique del Soviet, actúa en pleno acuerdo con los planes del Estado Mayor General alemán y simultáneamente con los inminentes desembarcos de fuerzas enemigas en la costa de Riga, destruye el ejército y provoca una conmoción interna. Yo, el general Kornilov, hijo de un campesino cosaco, declaro ante todos y cada uno que en lo personal no deseo otra cosa que la salvación de la Gran Rusia.
Juro conducir al pueblo a la victoria sobre el enemigo para llegar a la Asamblea Constituyente, donde él decidirá su propio destino y escogerá su nuevo sistema político. Con la ayuda del Soviet, Kerensky arrestó a Kornilov y puso fin a su fugaz movimiento. La pregunta, no obstante, es: ¿Kornilov realmente había iniciado un golpe de Estado? Richard Pipes dice lo siguiente: ¿hubo un complot Kornilov? Casi con seguridad, no. Antes bien, todas las pruebas disponibles apuntan a un complot Kerensky, urdido para desacreditar al general como cabecilla de una contrarrevolución imaginaria pero largamente anticipada, cuya represión elevaría al primer ministro a una posición de popularidad y poder sin igual, lo cual le permitiría hacer frente a la creciente amenaza representada por los bolcheviques. Orlando Figes dice esto: uno de los mitos más perdurables de la Revolución Rusa es el de que Kornilov estaba planeando un coup d'état contra el gobierno provisional. Esa fue la versión de los hechos de Kerensky. Después de su caída, se pasó el resto de su larga y frustrada vida en el exilio, intentando demostrarlo en sus voluminosos y mendaces memorias. Los historiadores soviéticos también apoyaron esta visión porque sostenía la interpretación de Lenin de que después de julio la dictadura militar se encontraba implicada en una lucha descarada por el poder. Pero las pruebas sugieren que Kornilov, lejos de planear el derrocamiento del gobierno provisional, de hecho había intentado salvarlo. Al presionar a Kerensky para que aprobara sus reformas, intentaba rescatar al gobierno de la influencia del Soviet y así salvar a Rusia, tal como él lo veía, de la futura catástrofe. Kerensky estaba determinado a representar el papel de Bonaparte por sí mismo y temía que Kornilov fuera un rival. Era, si se quiere, una cuestión de dos hombres y un caballo blanco. En fin, si Kerensky pensaba que esto traería algún beneficio, se equivocó. Escribía a su esposa: el prestigio de Kerensky y del gobierno provisional se vio completamente destruido por el asunto Kornilov, y él se quedó casi sin partidarios. El final del gobierno provisional fue hamletiano, pues bajo el intento de salvar a Rusia de la amenaza bolchevique, se destruyeron todas las vías para poder lograrlo. Kerensky fue punitivo con el supuesto golpismo de Kornilov y sus seguidores, pero él no inició acción alguna contra los bolcheviques, quienes ya estaban procesados por traición a la patria y organización de levantamientos armados. La abuela de la revolución, la fundadora del Partido Social Revolucionario, la babushka Breshkovskaya, le suplicó de rodillas a Kerensky que arreste a los bolcheviques antes de que fuera demasiado tarde, pero el primer ministro hizo oídos sordos. La ingenuidad, la pasividad y la completa inacción fueron elementos que llevaron a que el gobierno cavara su propia tumba. En septiembre, mientras Lenin seguía en su escondite, el mando de las fuerzas bolcheviques quedó en manos de León Trotsky. Trotsky era impopular porque había ingresado en el partido hacía 2 meses, pero la victoria de los bolcheviques se dio en muy buena parte gracias a él. Mientras Lenin insistía en una toma inmediata del poder, Trotsky desarrolló una estrategia más cautelosa, disimulando las intenciones bolcheviques y aprovechando el marco político favorable que había generado el caso Kornilov. La táctica consistía en tomar el poder mediante un Congreso Nacional de Soviets, pero no un congreso convocado como correspondía, sino uno que convocaran los bolcheviques por iniciativa propia y en contra de todos los procedimientos establecidos. Es decir, pretendían camuflar un congreso pro-bolchevique por un congreso nacional. Y este congreso debía ser convocado lo antes posible, porque en noviembre el pueblo iba a participar de elecciones para formar una asamblea constituyente. Y si para ese entonces los bolcheviques no tenían suficiente poder e influencia, las elecciones podían perjudicarlos enormemente en su ambición por el poder. El primer hito del plan se alcanzó a finales de septiembre, cuando los bolcheviques ganaron la mayoría en la sección obrera del Soviet de Petrogrado y Trotsky asumió la presidencia. Aunque se les fue denegado, los bolcheviques convocaron un Congreso Nacional para el 20 de octubre. Ellos no tenían más autoridad que ningún otro grupo para convocar este Congreso, pero tras insistir, el Ispolkom, el Comité Ejecutivo del Soviet, les permitió que se reúnan en calidad de un encuentro privado
carente de cualquier estatus oficial. Obviamente, los bolcheviques no hicieron caso a estas declaraciones. El 19 de octubre, el Ispolkom publicó una declaración que reafirmaba que solo su buró tenía autoridad para convocar un Congreso Nacional de Soviets. Ningún otro comité tiene la autoridad ni el derecho de hacer suya la iniciativa de convocar este Congreso. Y menos aún tiene ese derecho el Congreso Regional del Norte, reunido en contra de todas las normas establecidas para los soviets regionales y con representación de soviets elegidos de manera arbitraria. Todo esto era cierto, pero aunque mencheviques y socialrevolucionarios habían denunciado al Congreso como ilegal y no representativo, no hicieron nada para impedir que este se lleve a cabo. Los bolcheviques ahora disponían de un supuesto Congreso Nacional para legitimar su golpe. La noche del 24 de octubre, los bolcheviques tomaron de forma sistémica todos los objetivos de importancia estratégica de la capital: las estaciones ferroviarias, oficinas de correos, centrales telefónicas, bancos y puentes. El 25 de octubre, mientras los bolcheviques esperaban que se tomara el Palacio de Invierno y se arrestaran a los ministros, se dio inicio al segundo Congreso Nacional de los Soviets, que aproximadamente contó con 650 delegados. Violando todos los procedimientos convencionales, los bolcheviques se dieron más de un 50% de los escaños. Había 338 delegados bolcheviques y también contaban con 98 delegados de un partido aliado, el Social Revolucionario de Izquierda. Con esta mayoría absoluta se promulgaron 3 decretos. Un decreto de paz, que llamaba a poner en marcha negociaciones inmediatas para finalizar la Primera Guerra Mundial. Un decreto de tierras, que demandaba la nacionalización de todas las tierras privadas. Y un decreto gubernamental, que establecía un nuevo gobierno, el Sovnarkom, el Consejo de Comisarios del Pueblo. Su presidente era Lenin y todos sus comisarios eran bolcheviques, entre ellos Trotsky y Stalin. Además, se disolvió el Ispolkom y se formó uno nuevo presidido por Kamenev y también compuesto casi exclusivamente por bolcheviques. A simple vista, la Revolución de Octubre no parece más que un trámite administrativo. Orlando Figes dice al respecto: pocos acontecimientos históricos han sido más profundamente distorsionados por el mito que los que sucedieron el 25 de octubre de 1917. La imagen popular de la insurrección bolchevique como una lucha sangrienta llevada a cabo por decenas de miles de personas, con varios millares de héroes caídos, debe más a Octubre, la película propagandística de Eisenstein, que la realidad histórica. La Gran Revolución Socialista de Octubre, como vino a ser denominada en la mitología soviética, en realidad fue un acontecimiento a pequeña escala, que de hecho no pasó de ser un golpe militar que resultó inadvertido para la vasta mayoría de los habitantes de Petrogrado. El legendario asalto contra el Palacio de Invierno, donde el gabinete de Kerensky celebraba su sesión final, fue más bien un arresto domiciliario de rutina, puesto que la mayoría de las fuerzas que defendían el palacio ya se habían marchado a casa, hambrientas y cansadas, antes de que comenzara el asalto. Sirviéndose de un supuesto Congreso de los Soviets que ellos mismos habían convocado de forma ilegal, los bolcheviques consiguieron un poder limitado y transitorio. Durante las primeras semanas, los golpistas se encontraron con huelgas de los empleados y funcionarios públicos: bancos, oficinas de correos, telégrafos, ferrocarriles, municipios, tribunales de justicia, escuelas y universidades. Para obtener dinero del tesoro, tuvo que aparecer el comisario Mesinsky en el Banco del Estado con un destacamento de soldados y obligar a los empleados a punta de pistola que abrieran la bóveda. Los bolcheviques se encontraron con una gran resistencia y sus opositores tenían la esperanza de deshacerse de ellos en la Asamblea Constituyente. Aunque los bolcheviques discutieron la posibilidad de clausurar la Asamblea Constituyente, llegaron a la conclusión de que hacer esto podía poner al pueblo muy en contra de ellos cuando ya estaban en una situación algo delicada. Las elecciones comenzaron el 12 de noviembre y los resultados electorales fueron incómodos para los bolcheviques, puesto que solo obtuvieron 10 millones de votos, un 24% del total. Relativamente poco para un grupo que se jactaba de representar la voluntad del pueblo ruso.
Los bolcheviques declararon inmediatamente que los resultados no eran correctos y comenzaron a extorsionar a quienes defendían la asamblea. Arremetieron especialmente con la centro-derecha, los cadetes, prohibiendo su partido, arrestando a sus líderes y declarándolos enemigos del pueblo. Partidos de izquierda denunciaron este accionar de terror político, por lo que los arrestos continuaron con dirigentes mencheviques y socialrevolucionarios. Para suprimir y liquidar todo enemigo del pueblo, es decir, toda amenaza al poder bolchevique, se fundó la Cheka, la Comisión Extraordinaria Panrusa para la lucha contra la contrarrevolución y el sabotaje. Dirigida por Félix Dzerzhinsky, la Cheka actuó desde sus inicios por fuera de la ley y sirvió como instrumento de terror político. A mediados de diciembre, el gobierno bolchevique exigió la clausura de la Asamblea Constituyente, a menos que se tomara la resolución de subordinarse a lo que ellos proponían. Muy conveniente. Lenin redactó la Declaración de los Derechos del Pueblo Trabajador, que tenía que ser aprobada por la Asamblea el 5 de enero en su sesión de apertura. Esta declaración, que era una especie de constitución, proclamaba que Rusia era una república de soviets y que apoyaba todos los decretos del Sovnarkom, el Consejo de Comisarios del Pueblo, que recuerden, era presidido por Lenin y estaba constituido por los dirigentes bolcheviques. El 5 de enero, Petrogrado se encontraba en estado de sitio. Los bolcheviques habían declarado la ley marcial y tenían tropas por toda la ciudad, especialmente cerca del Palacio de Táuride, donde tenía que reunirse la asamblea. A la mañana, una muchedumbre de 50.000 personas marchó en columnas hacia el Palacio de Táuride bajo el eslogan «Todo el poder para la Asamblea Constituyente». Los soldados abrieron fuego contra los civiles, matando a 10 de ellos e hiriendo a docenas. El paralelismo con el Domingo Sangriento de 1905 era obvio, y el revolucionario Máximo Gorki, quien participó de ambas marchas, escribió una editorial muy emotiva sobre esto. La asamblea comenzó a las 4 de la tarde y no duró mucho. Se presentó la Declaración de los Derechos del Pueblo Trabajador, y cuando fue rechazada por 237 votos contra 146, los bolcheviques declararon que la asamblea estaba en manos de contrarrevolucionarios y la disolvieron. Los guardias rojos acompañaron a los diputados a la salida y los mandaron a casa. El 8 de enero abrió el tercer Congreso de los Soviets, compuesto casi exclusivamente por bolcheviques. Ahora sí podían aprobar sus propias propuestas, incluyendo la fraudulenta Declaración de Derechos del Pueblo Trabajador, que efectivamente sirvió de primera constitución del Estado soviético. En cierto sentido, el golpe bolchevique no ocurrió en octubre de 1917, sino en enero de 1918, con la disolución de la Asamblea Constituyente. En palabras de Lenin, la disolución de la Asamblea Constituyente por la autoridad soviética fue la liquidación abierta y total de la democracia formal en nombre de la dictadura revolucionaria. Las intenciones de los bolcheviques quedaron inequívocamente claras. A partir del 5 de enero, la ametralladora se convirtió en el principal instrumento de persuasión. Los bolcheviques no tenían que escuchar la voz del pueblo, porque en el sentido literal del término, ellos eran el pueblo. Hagamos un resumen. En febrero de 1917 se depositaron grandes expectativas en el gobierno provisional. La idea y la composición de un gobierno que reemplazara a Nicolás II en caso que abdicara se venía discutiendo desde 1915, por lo que ya existían varios preparativos. El gobierno incluiría a Alexander Guchkov, representante de los industrialistas, Alexander Kerensky, popular socialista, y Pavel Milyukov, representante de la inteligencia liberal. Además de este gobierno, cuyo objetivo era mantener íntegra Rusia hasta que se puedan llamar a elecciones para convocar una asamblea constituyente, en la capital se formó un consejo de trabajadores, el Soviet de Petrogrado. El Soviet no cumplió un rol muy honorable, ya que si bien reconocía al gobierno provisional, quebrantó su autoridad tomando el control de todas las áreas vitales de un país, entre ellas el ejército, el transporte, las comunicaciones y el suministro de alimentos. Esto enojó a figuras como Kornilov,
quien se quejó especialmente por las reformas que hizo el Soviet en el ejército, quitar la autoridad de los oficiales y pasarla a los soldados y sus comités democráticos, haciendo estragos en la organización y la disciplina de las Fuerzas Armadas. Fuera de Rusia, ciertos actores se preocuparon mucho por el surgimiento de un gobierno provisional, entre ellos el Estado alemán y Lenin. Para el Estado alemán, el gobierno provisional podía darle estabilidad al país y por lo tanto podía comprometer seriamente una victoria en el frente oriental. Para Lenin, el líder bolchevique que vivía en Suiza hacía una década, el gobierno provisional podía darle estabilidad al país y por lo tanto prevenir una revolución más radical o una guerra civil. Una figura clave que entendía perfectamente esta coincidencia de intereses era el revolucionario Alexander Parvus. Ya en 1915, Parvus se había reunido con Lenin y ya había convencido a los funcionarios alemanes que los bolcheviques eran la facción indicada para hacer pedazos la estabilidad del régimen zarista. Una vez que el zar abdicó, Lenin fue enviado a Rusia y el Estado alemán financió su movimiento con millones de marcos que los bolcheviques recibían a través de bancos en Finlandia. A pesar que las nuevas consignas de Lenin tuvieron mucha resistencia dentro del partido bolchevique, estas lograron imponerse. Desde abril a julio de 1917, Lenin intentó tomar el poder por medio de un golpe militar. El intento de derrocar al gobierno provisional en julio salió muy mal, y los bolcheviques fueron procesados por traición a la patria y organización de un levantamiento armado. Lenin logró esconderse en Finlandia, pero Trotsky y Lunacharsky fueron arrestados. El futuro de los bolcheviques fue muy incierto hasta fines de agosto, puesto que el movimiento de Kornilov estaba creciendo mucho y este pretendía reforzar la autoridad del gobierno provisional y colgar a los golpistas. Sorpresivamente, Kerensky le dio la espalda a Kornilov y para acabar con su movimiento le pidió ayuda al Soviet, que a su vez le pidió ayuda a los bolcheviques, liberando de prisión a sus dirigentes. El caso Kornilov marcó por lo tanto el suicidio del gobierno provisional y el resurgimiento de los bolcheviques. Aprovechando esta situación inmejorable, Lenin propuso reunir tropas fuera de Petrogrado y tomar la ciudad. Esta estrategia parecía muy arriesgada, por lo que se optó por la estrategia de Trotsky, dirigir los esfuerzos del partido para ganar poder e influencia en el Soviet. Trotsky logró exitosamente ganar influencia en toda el área que rodeaba la capital, y en el denominado Congreso de los Soviets de la región del norte, se unieron a las fuerzas armadas de la zona para formar un círculo defensivo alrededor de Petrogrado. Ya tenían tropas rodeando la capital, pero tomar el poder en nombre de los bolcheviques era también arriesgado, por lo que Trotsky sugirió tomar el poder en nombre de los soviets, en nombre de las organizaciones democráticas de los trabajadores. Para lograr esto, convocaron de manera ilegal y fraudulenta un Congreso Nacional de Soviets, en el cual la mayoría de los delegados eran bolcheviques. El 25 de octubre, mientras se llevaba a cabo este congreso, se arrestó a los ministros del gobierno. El golpe fue llevado de manera pacífica por un grupo de tropas que entró al Palacio de Invierno sin resistencia. Para la mayoría de ciudadanos de la capital, el golpe pasó desapercibido y justamente aquí reside la genialidad de Trotsky. Con el gobierno provisional derrocado y el comité ejecutivo del Soviet disuelto, los bolcheviques crearon su propio gobierno mediante el fraudulento Segundo Congreso Nacional de los Soviets. Crearon un órgano ejecutivo, el Consejo de Comisarios del Pueblo, dirigido por Lenin, y un órgano legislativo, el Comité Ejecutivo Central Panruso, dirigido por Kamenev. Los bolcheviques no tenían autoridad política y el pueblo esperaba que en noviembre se celebraran las elecciones para conformar la Asamblea Constituyente. Aunque en el partido se discutió cancelar esta asamblea, muchos pensaron que hacerlo podía perjudicarlos enormemente. Las elecciones comenzaron el 12 de noviembre y los resultados electorales fueron malos para los bolcheviques, por lo que comenzaron a perseguir y a extorsionar a sus rivales políticos. El 5 de enero de 1918, en la sesión inaugural de la Asamblea Constituyente, Lenin no logró que votaran sus propuestas, por lo que la asamblea fue disuelta.
En sus propias palabras, la disolución de la Asamblea Constituyente por la autoridad soviética fue la liquidación abierta y total de la democracia formal en nombre de la dictadura revolucionaria. Lamentablemente, la tragedia de Rusia recién había comenzado. Agradezco a los Patreons, a los miembros del canal y a los que quieran sumarse para ayudar a que el canal siga adelante. Deja tus opiniones, ideas y propuestas en los comentarios. No te olvides de darle me gusta al video si te gustó. Muchísimas gracias por verlo y los veo en el próximo.